Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Estratégicamente, el podcast donde exploramos las estrategias claves que impulsan el éxito en el mundo de los negocios y el estudio de las figuras y líderes de opinión. Yo soy Rafa Guerra, tu anfitrión, y hoy estamos muy emocionados de contar con un invitado muy especial. Él y yo somos amigos desde hace muchos años y él es un líder de opinión y una persona pública con mucha experiencia en diferentes ramos. Yo tuve la oportunidad de colaborar con él desde que estábamos en mesa directiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero me encantaría, Ricky, que tomaras este espacio para presentarte y le cuentes a la gente que nos ve quién es Ricky González y qué te caracteriza y por qué estamos aquí. Cuéntales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. Qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. ¿Cuántos años? Estamos hablando, lo dice bien sencillo, Rafa, allá en la mesa directiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que no dice es que eso fue hace como 15 años. Fue más o menos ahí unos 14 años, por ahí decirlo. Pero soy licenciado en Administración en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, donde coincidí con nuestro buen amigo Rafa. Siempre me ha caracterizado el tema de querer hacer algo por la sociedad. Siempre he tenido en mi sangre desarrollar proyectos sociales, proyectos para el bienestar común, establecer equipos de trabajo, establecer grupos que estemos en la misma sintonía, con los mismos objetivos, y pues eso me llevó a estar en la mesa directiva. Estuve ahí presidiendo la mesa directiva del 2008 al 2009, y después de allá gobierno. Siempre me dijeron cuando estaba ahí en la facultad, me dijeron, no, vas a terminar tú en algún gobierno, en el estado o en municipio, y pues tenían razón. Y hasta hasta hace poquito me mantuve en la función pública, y pues es lo que iremos desglosando poquito a poquito. Un saludo a todo el auditorio y esperemos que aporte en algo esta entrevista y compartir ideas. Encantadísimo, mi Ricky. Antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos nuestros oyentes que este podcast está diseñado para ser una fuente de inspiración y aprendizaje. Vamos a explorar temas relacionados con el desarrollo del liderazgo, del cual Ricky es un experto, gestión de equipos y mucho más. Así que prepárense para la conversación llena de insights muy valiosos que les pueden ayudar en su futuro profesional. Dale like a suscribirse. Siempre Dale quise like y decir, suscríbanse, siempre por quise favor. decir eso. Aquí, Bien. aquí abajito. Súper bien, mi Ricky. Y bueno, vamos a comenzar, mi Ricky. Yo te conozco, yo te vi comenzar, yo te vi en mesa directiva, pero me encantaría, mira, es curioso, ¿sabes? Cómo desde un mismo punto puede haber vertientes tan diferentes. Ajá. Tú y yo estudiamos en la misma facultad, ¿va? Carreras con troncos comunes, similares, eh, y, y nos fuimos por rumbos completamente diferentes. Yo me fui al sector privado, tú te fuiste al sector público. Pero me encantaría saber y me encantaría que el público supiera cuál fue tu primer paso en tu carrera profesional. O sea, yo viéndolo desde fuera, yo te veo desde que la carrera en mesa directiva. Pero ¿cuál consideras tú que fue tu primer paso decisivo para seguir esta trayectoria? Y fíjate que vamos a hablar de temas que regularmente o se vienen exponiendo, pero no se profundizan. Y vas a entender un poco por qué. La administración del fracaso. Entender que en la vida, para llegar a ser exitoso, necesitas saber cómo afrontar los momentos complicados que tienes en tu trayectoria, y cómo de eso obtener un aprendizaje. Realmente nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de estar recibiendo información. Y te lo comento por el inicio de mi carrera y en la etapa en la que estoy ahorita. En mesa directiva, creo que lo principal que aprendí fue a darme cuenta de que no estaba preparado para hacer una imagen pública, de que no estaba preparado con un plan, con un programa que debí de haber desarrollado con tiempo. Más bien, me tracé como objetivo, o era mi misión, ser presidente de la mesa directiva.
pero cuando esa meta me llevó a hacer las cosas que eran necesarias para llegar a mi objetivo, me di cuenta que cuando lo logré, no tenía en mente qué iba a hacer siendo presidente. Entonces me puse tanto en la cabeza ser presidente que nunca estuvo en mis planes qué iba a hacer si lo lograba. Entonces, Perseguías cuando... el título. Así es. O sea, no nada más tienes que ponerte o trazarte un objetivo por querer ser. Tienes que entender hacia dónde estás tú estableciendo tu objetivo y cómo vas a mantenerte o cómo vas a desarrollar cuando logres tu meta. A lo mejor en una empresa, porque esto es más una cuestión de manejo de equipos o liderazgo, pero a lo mejor en una empresa tú te pones en la mente, oye, es que yo quiero llegar a vender a nivel mundial, pero ¿y luego cómo vas a sostener ese flujo de venta, vaya? Quiero llegar a ser el número uno en ventas a nivel mundial, pero lo voy a sostener con este canal de comunicación, con este canal de venta, con este equipo de sostenimiento. Y ese fue mi primer aprendizaje, cómo lidiar con algo en lo que yo anhelaba, pero que realmente no estuve preparado para hacerlo. Y otra experiencia también es planear. A veces es la esencia de administración y de FACPIA, es planear, organizar, dirigir y controlar. O sea, parece ser cliché, pero realmente tienes que establecer un plan para todo lo que tú te quieras trazar como un objetivo. O sea, yo me quedé corto en la visión, quiero ser presidente de la mesa directiva. O sea, pero me faltó el planear, bueno, y para ser un buen presidente y para tener una buena gestión, haré esto y esto. Y eso me dejó marcado de por vida. Ya no hubo ningún siguiente cargo que no estuviera preparado para lo que me estuviera postulando o lo que estuviera persiguiendo. Y también aprovechar que en ese año en el que estuve en la mesa directiva fue muy difícil para mí lidiar con el ser una imagen pública, que los cargos posteriores a la mesa fue ya muchísimo más sencillo para mí porque rescaté ese aprendizaje. O sea, no dejé que ese año me marcara y no quisiera seguir siendo una figura pública, al contrario, aproveché todo eso que me dejó de aprendizaje en cómo lidiar con la imagen, en el comportamiento, en la manera de sostener una alianza, una relación, en darle seguimiento a todo lo que implica las relaciones públicas y el ser imagen, Claro. pública. Es, ¿cuál crees que es así como el costo más alto que tuviste que pagar al ser una imagen pública cuando estabas en la universidad? En la universidad, yo creo que sin duda es el tiempo. Hemos platicado nosotros cómo somos de dedicados, te conozco y sé que también eres una persona entregada y dedicada. Creo que sacrifiqué mucho en cuestión del tiempo en una edad eh, que pues, puede ser un poquito más interesante la recreación. Yo creo que de los 19, 20 a los 21 me concentré mucho en el desarrollo de mi facultad. Yo creo que fue lo que más sacrifiqué. O sea, y también un poquito de autoestima, porque te digo, sí fue un poco difícil lidiar. Y luego los adolescentes somos muy duros en criticar lo que está sí. Entonces sí fue mucho recibir críticas de mis amigos, recibir críticas muy duras de personas en las que yo había establecido una confianza, eh, el lidiar con todas las personas que estaban señalándote que le hacía falta a la facultad. Ahorita hablamos, eh, Rafa fue a la facultad de nuevo hace poquito y la vimos muy cambiada. Y hablamos de los baños, porque siempre se quejaban de los baños. O sea, y pues eso a veces te lo tomas personal. O sea, cuando ya tú representas a un La organismo, investidura, ¿no? Que sí, dices, espérate, ¿no viste que fuimos y firmamos un contrato con la Universidad de Checoslovaquia y ahora puedes viajar a hacer
concéntrate en lo bueno, no te concentres en lo malo, Es ¿no? correcto. O sea, y ya, no, pero te lo tomas también, es una institución y en una institución hay muchos grupos, factores, responsabilidades. En la mesa directiva no era la responsabilidad de los baños. O sea, sí podíamos nosotros ser el portavoz y sí podíamos nosotros llevar la voz de los alumnos hacia la dirección. O sea, pero también la dirección nos decía, oye, espérame, pero hay otras cosas en que invertir. Como bien lo decías, hay un proceso de fortalecer los intercambios, o ahorita hay una necesidad más urgente de construir un nuevo edificio. Y pues ahí teníamos que lidiar con eso y fue lo que yo creo que lo que más sacrifiqué el tiempo y un poco, porque luego después se arreglaron las cosas, un poco la percepción de amistad, de la afinidad de la amistad, de la autoestima, el sentirme presionado por representar a mis compañeros. ¿Es difícil la política, Ricky? ¿Es difícil cuando estás parado ahí, te sientes solo? ¿Qué es lo difícil de esto? Es que creo que, claro, hablamos de un sector que todo el país tipifica y estigmatiza. La política está muy, con justa razón y con todo merecimiento, porque hemos tenido cada representante en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que a veces sí nos merecemos que nos tengan así tipificados. Y sí es muy difícil, sí es complicado eh, cuando uno quiere desarrollar algún proyecto para el desarrollo social, que la misma gente entienda por qué estamos estableciendo un programa para desarrollarlos. O sea, cómo migrar del asistencialismo a crear personas productivas es completamente difícil. Pero también ha sido muy satisfactorio porque algo de lo que más a mí me apasiona es el desarrollar programas, el crear programas desde cero, desde un inicio, establecer un problema social, establecer las posibles causas y buscar la manera de cómo crear un proyecto, un programa con fondos de gobierno para poder desarrollarlo y ayudar en alguna situación que ahorita iremos viendo. Desarrollar y no asistir, el asistencialismo. Oh, me encantó este punto, ¿sabes? Ujú. Sobre todo porque tú estás en el norte del país y el norte mueve mucho. Esta plática yo la tengo muy frecuentemente con varios compañeros del Instituto de Compras. Uno de mis compañeros se llama Jorge y él es de Chiapas. Mi esposa es de Costa Rica, o Ajá. sea, hacia el sur. Entonces ellos hablan, es que la gente del norte es diferente. Siempre dicen, la gente del norte es más áspera, más... eh, Oye, necesito que me mandes esto. No, no, y acá somos buenos días, ¿cómo están? Y creo que estamos muy enfocados en resolver. Y te digo que es un poco más sencillo en el norte, porque la gente trae este chip de trabajar, que era algo que platicábamos Sí. hace rato. Y más para el sur, la gente trae este chip de yo me merezco, yo quiero que me den. Estiras la mano y dices, ¿sabes qué? Es tu obligación arreglarlo, ¿no? Cuando en realidad el crecimiento social es una argamasa que viene tanto de lo privado como del sector social, como de la parte pública. Ujú. Pero la gente muchas veces como que estigmatiza y dice, esto me lo tiene que resolver el gobierno, esto me lo tiene que resolver. Y es muy fácil estirar la mano. Digo, no estoy generalizando, hay gente muy trabajadora en todos lados, pero creo que es más fácil con este enfoque de construir para desarrollar que construir para asistir, que son dos visiones completamente diferentes. No, y sobre todo por lo que generas, porque después generas una dependencia de la sociedad para con gobierno. Ya, y la gente se acostumbra a poder estirar la mano para esperar que el gobierno le resuelva algún problema personal. O sea, pero el gobierno tiene que estar para estimular el desarrollo de una entidad. O sea, esa es la principal esencia. Oye, nos ponemos de acuerdo para ser representantes de una sociedad en donde la sociedad
pone una cooperacha a través de los impuestos para que el gobierno determine en qué invertir para el propio desarrollo de la sociedad. Pero si la cooperacha la utilizamos para invertirlas en personas que no están siendo preparadas académicamente, entiendo los grupos vulnerables, entiendo los adultos mayores, entiendo las personas con discapacidad, o sea, pero las personas que no tienen educación o empleo, generar un programa para lo que era muy famoso, los ninis, o sea, para un programa que luego tiene un corte electoral, un programa que luego se vuelve un sistema Una moneda de clientelar. poder. Es correcto, la Sí. moneda del poder. Entonces, es ahí donde hay una élite tratando de mantenerse en gobierno en lugar de un camino a trazar como un gobierno para el desarrollo de una entidad. Entonces sí soy más, aunque me ha tocado crear programas asistencialistas, o sea, sí soy más en el crear programas que vayan relacionadas al desarrollo, sobre todo de los jóvenes y sobre todo en cuestión educativa, que es donde se han centrado los 3, 4 cargos que he tenido en diferentes gobiernos. Yo siempre he visto que haces mucho hincapié en los jóvenes y creo que a ti te hizo clic desde la carrera, Ujú. que ahí está el futuro. O sea, quieres invertir a que tengamos un mejor país, necesitas invertir en las generaciones que van saliendo, ¿no? En tus hijas, en mi hijo, o sea, ellos son los que en algún momento van a llevar la carreta y tenemos que seguir regando esa semilla porque si no la regamos, en algún momento nos van a llegar generaciones que no van a dar fruto. No, y son esos dos ejes pilares, no solamente por un gusto personal, nuestro país es joven. O sea, el país completo tiene alrededor de un 33%, 35% de personas en la juventud. Las instituciones públicas de nuestro país son jóvenes, o sea, no tienen mucho tiempo de creación, están en un desarrollo, entonces es la espina medular de nuestro país y tenemos que invertir en eso. Y mira, Ricky, que también le diste un punto, tal vez indirectamente. El país como tal es un país joven. Es correcto. O sea, y comparado con, no sé, Roma, que tiene más de 2000 años, Grecia y otras naciones, Londres, o sea, México es un país que tiene 500, ya bien formado unos 300 años, y de ahí Ya las bien instituciones, formado. ya más o menos. Ay, ay. El tema es que el otro día estaba, a mí me gusta mucho la sociología y últimamente me ha tocado estar leyendo a diferentes autores. Hay uno que me gusta mucho que se llama Agustín Laje, pero dentro de algunas referencias que me encontré, hablábamos, o sea, se hablaba ahí de la disparidad de madurez que tiene, por ejemplo, Latinoamérica como región con otros países como Europa. Y es que Europa ha tenido que madurar a punta de golpes. Tiene 2 guerras mundiales. Entonces, ha tenido que trabajar con no tener recursos, de ahí han salido cosas magníficas, ¿no? Se genera cocina, como la cocina francesa, o sea, este grado de madurez tiene una disparidad de como 100 años de diferencia, aunque son países que tienen 2000 años de generación, y nosotros tenemos 300. Hoy por hoy comparado cualquier país de Europa, hablemos de Francia, hablemos de Londres o hablemos de, bueno, Gran Bretaña, hablemos de España, la diferencia de madurez como país entre ellos y nosotros son 100 años. Ujú. 100 años y una que otra guerra por ahí que nos ayude a madurar. Pero fíjate, perdón, Rafa, que te interrumpa, si quieres continuar con el... fíjate también lo que comentaba en un principio, la administración del fracaso, la administración de cómo darte cuenta las necesidades que tienes por enfrentar y lo que tienes al alcance, las capacidades que tienes o las características que tienes para salir adelante. Lo mencionabas muy bien, en Europa, cómo les tocó enfrentar crisis, pero esas crisis les dieron una maduración
para administrar mejor sus recurso humano, el educativo, sus recursos materiales, eh, lo que tengan en su país o lo que tengan ellos dentro de su referencia geográfica, por así decirlo. Y mira que nuestras crisis, o sea, o la percepción que yo podría ver de Latinoamérica, México, es que nosotros vivimos una constante crisis. Y voy a contarte una anécdota que me encanta mucho. No es, bueno, es más una historia que escuché una vez, ¿no? Estaba un señor en su mecedora y estaba su perro acostado, ¿no? Y el perro refunfuñaba y se cambiaba de lado. Refunfuñaba y se cambiaba de lado. Refunfuñaba y se cambiaba de lado. Y así estaba rodando en el mismo lugar. No se movía, ¿vale? Y en eso pasa el vecino y le dice, oye vecino, ¿qué tiene tu perro? Y dice, es que ahí hay un clavo, está salido y le duele, pero es muy flojo. O sea, le duele lo suficiente para que se queje, pero no le duele lo suficiente para moverse. Y esta anécdota me encanta, porque a veces nosotros somos ese perro, Sí, ¿sabes? O sea, nos quejamos, nos levantamos, hacemos, refunfuñamos, pero no cambiamos lo que necesitamos cambiar. es correcto. Y digo, y tal vez voy a hablar algo de lo cual no debería hablar, porque, digo, tengo muchos amigos venezolanos, pero yo no soy venezolano y no estoy viviendo esa situación. Pero ellos ahorita están sufriendo eh, un cambio, no un cambio, una constancia de un gobierno que no funciona, con situaciones infrahumanas. Una parte de la oficina de nosotros está en Caracas. Ok. Entonces me toca hablar con los chicos allá, ¿no? Entonces, cuando fueron las elecciones, Ricky, los niños estaban encerrados en sus casas, atrincherados, y mataron al compañero de un edificio, de uno de mis muchachos que trabaja con nosotros, y se le dispararon a una persona aquí en el edificio. Por una Y elección de gobierno, por sí, una elección de sí. gobierno, por alguien que quiere agarrar el poder y no soltarlo. Y, y ese es un muy buen ejemplo de ese atraso que tenemos con respecto a otros países, donde todavía hay dictadores de este lado. Está Nicaragua, está Venezuela. Y te lo pregunto a ti con estas pláticas que teníamos muy de trascendentales cuando éramos chicos. Tú, con todos estos cambios que se vienen por parte del gobierno y la continuidad que tiene el gobierno actual, ¿tú notas, tú tienes más tiempo trabajando en gobierno, ¿tú notas algún cambio negativo? Tal vez en relación con el gobierno local o la relación del federal con el local ahí en Monterrey. ¿Tú ves algo de riesgo? ¿Ves que podamos llegar a ver circunstancias como estas que se presentan en otros países? No, no creo que al grado de, lamentablemente, lo que está pasando en Venezuela. O sea, duele a veces ver cómo hay personas venezolanas. Y luego, Venezuela es una nación muy similar a la mexicana. Y muy rica. Muy carismática, de sangre caliente, de personas muy apapachadoras, trabajadoras, cantantes, compositores, fiesteros. Es una extensión tanto de Venezuela en México como de México en Venezuela. Pero creo que el sistema político sí está muchísimo más corrompido en Venezuela. Acá en la nación, lo único que a mí no me gusta del gobierno federal actual es justamente lo que ya platicamos, que es el migrar todo a ser muy asistencialista. Puede llevarse a cabo en grupos vulnerables que sí lo necesiten, como lo mencionamos, el adulto mayor, personas con discapacidad, niños en situación de pobreza, etcétera. O sea, pero sí es muy, muy, muy asistencialista. Viene la doctora Claudia Chembaum. Yo tengo una buena percepción personal de la doctora. Sé que ha sido una luchadora social
que ha llegado a estar en la política y ahora es la primer presidenta de México por el bien de nuestro país, independientemente de mi afiliación política o partidista. Espero que lo haga de la manera correcta. Tiene otra, tiene otra madera, diferente a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, la verdad que no es el mismo de hace su primera elección. Estamos hablando que pasaron que 14 años de su primera vez que contendió. Ya tiene otras ideas, ya tiene otra fuerza, ya tiene otra forma de ser. No es el Andrés Manuel de izquierda de aquellos tiempos. Pero la doctora Claudia yo creo que tiene la capacidad para administrar bien el país. Y luego ya vienen una serie de situaciones que es la división de los estados. Estamos en una administración emesista, con un gobernador muy joven, que ha tenido sus aciertos y desaciertos. Yo creo que lo que más ha adolecido en Nuevo León es la juventud de su gobernador. O sea, porque son buenas ideas, son buenas intenciones, pero que luego lo traicionan al, por ejemplo, tratar de irse como se quería ir a la candidatura federal, tratar de imponer a su esposa en una alcaldía y luego la del municipio de Monterrey. Creo que ahí se perdió un poco la credibilidad de él. Debo reconocer que a mí me gusta mucho su gabinete. Hay personas como Marta Herrera, hay personas sumamente preparadas para estar en gobierno, que eso a mí me da un poco más de tranquilidad, que está como que el equilibrio entre un gobernador joven y un gabinete que esté preparado. O sea, y no, hijo de su Rafa, es que a México lo han tratado de saquear desde que nos conquistaron y nunca se lo han acabado. Entonces, tengo mucha fe que a pesar de los políticos que tenemos o que somos, porque fue parte del sistema, creo que México va a seguir saliendo adelante. No en una cuestión como quisiéramos con sacar adelante todo su máximo potencial, porque sigue habiendo escuelas públicas que están en el abandono y deberían de invertir todo el presupuesto en educación. Pero nos vamos a mantener, digo, el país va a seguirse Fíjate, manteniendo. gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver cómo se lleva la educación en otros países. Yo siempre he dicho que llegando a la preparatoria de Santiago se me va a Costa Rica. La educación pública es riquísima, ¿sabes? O sea, es increíble. Hay, quiero que, nada más para dibujarte esto, ¿va? Yo creo que esto te va a gustar a ti, porque es un muy buen modelo a seguir. Dos niños en un municipio en la sierra, ¿va? Eh, lejos, lejos, lejos de la capital de San José. Dos niños. Y por esos dos niños, Ricky, construyeron una escuela. ¿Sabes? O sea, eso es algo que me calienta mucho el corazón porque creo que es algo a lo que deberíamos de aspirar. Ujú. Los recursos los tenemos, aunque nos hagan creer que no tenemos los recursos, porque tal vez ahí es donde tenemos que adaptar las maneras de educar. Hoy tú y yo, tú estás en Monterrey, bueno, estás en García, ¿verdad? Sí, Yo estoy en Querétaro, en el Marqués. O sea, estamos a 800, 900 kilómetros de distancia, mi hermano, y estamos teniendo una conversación. Creo que hay manera de poder ayudar a que la educación llegue a más personas de una manera menos paupérrima, menos limitada. Creo que para allá es hacia donde le tenemos que tirar. Pero bueno, esa es mi opinión desde acá, desde mi trinchera, ¿no? no, desde la calidad de la educación, o sea, desde lo que podemos ofrecer, ya sea instituciones públicas o privadas en cuestión educativa y un programa, pero también tenemos que sembrarle en las nuevas generaciones el deseo por estudiar. ¿Cuál es la importancia de prepararse? O sea, porque no nada más es diseñar un buen programa, porque luego a veces también no hay quien quiere tomarlo. O sea, y tienes que estimular demasiado a los niños, a los jóvenes o a los adolescentes en la preparación académica de manera generacional, porque a veces
Te soy sinceramente, a veces uno batalla con la educación de sus propios hijos. O sea, para poder establecer que sus hijos sean personas correctas moralmente, que estén preparadas, que sean, que sean productivos. O sea, con una niña de 8 años y luego en casa es como que, hijo, o sea, ¿cómo le hago para impulsarla en la cuestión individual? Pero en la cuestión colectiva es sí mejorar, que sean más atractivos y más actualizados los programas académicos, pero al mismo tiempo cómo estimulamos a los alumnos y al adolescente a que se preocupe por estudiar y cómo estimulas al magisterio para seguirse preparando, porque el magisterio ya es una situación también política, social de nuestro país, que tenemos que ir tomando determinación en conjunto con el grupo de maestros de nuestra nación en cómo ir mejorando la educación. Y ya es un tercer factor, y creo yo el más difícil. Con mucho respeto a los maestros, tengo una admiración profunda porque son personas que forman a otros seres humanos. Ellos no son comerciantes, no son personas que están en una labor de venta, no venden un producto, ellos forman humanos y es una gran labor, pero sí también es un gran reto cómo poder mejorar la educación pública sin el apoyo de los maestros, ni sin que lo tengan la voluntad los maestros. Claro, claro, tienes un punto y un punto también, el de la oferta y la demanda. O sea, ¿cómo preparo a alguien o cómo genero el canal para preparar a alguien si no hay a quien preparar? Ujú. Tengo una pregunta para ti, mi Ricky. Ahorita hablaste que este es un muy buen reto, justo esto de lo que estamos platicando. Y yo quisiera saber cuáles han sido los principales retos o los más grandes y el momento decisivo que ha marcado un antes y un después en tu vida profesional. Así, ¿qué es así el monstruo más grande y cuáles son los retos más frecuentes que te enfrentas? Yo creo que hay dos momentos importantes en la trayectoria de mi carrera. Digo, si me permites mencionarla, tuve la oportunidad de ser director de juventud del municipio de García y luego fui director de desarrollo institucional del Instituto Estatal de la Juventud, en donde me encargaba de crear los programas que tiene Nuevo León para los jóvenes. O sea, de todo el gobierno del estado, a mí me tocó la responsabilidad de crear los programas que iban dirigidos a juventud, o por lo menos los de esta dependencia, del Instituto Estatal de la Juventud. Luego fui director del Centro Estatal de Becas del Estado también, en la Secretaría de Educación de Nuevo León, y luego fui director de Educación del municipio de García. Y este último, todos han tenido sus retos, todos han tenido sus momentos que me han forjado como funcionario público, que me han puesto a prueba todas mis capacidades, pero creo que el más complejo o el que fue más estimulante fue el último. Aunque pasas de Nuevo León a estar en García, ya tenía una responsabilidad o mi labor tenía un impacto directo en educación de un municipio, como director de educación. El enfrentarse a las necesidades de las escuelas de educación básica. El municipio de García tiene alrededor de 300 escuelas. Y que luego haya un discurso que digan las escuelas están listas para el regreso a clases. Y luego tú las ves físicamente, Rafa. Desde la hierba, la pintura, el estado de la puerta, el abanico cayéndose, las ventanas rotas. Eso, oye, eso no es cierto. Eso es una demagogia, eso es una discurso político que no está correcto. Es, Es mercadotecnia falsa. eso es mercadotecnia. Sí, de hecho, ¿a dónde voy a denuncio? Porque es un marketing falso. O Claro. sea, y fue un reto enorme, y sobre todo porque a mí me tocó llegar a la dirección de juventud, a la dirección de educación, perdón, del municipio de García, cuando estaba por concluir la pandemia y los planteles escolares habían sido abandonados por el gobierno estatal y municipal, abandonados por los directores y los maestros, abandonados por los propios padres de familia y los alumnos de la comunidad. O sea, y tenían 2 años las escuelas de estar sin funcionamiento, y fue un reto verdaderamente enorme
el poder ponerlos a tono. Y no nada más se trata sí, ve y arréglalos físicamente, lleva gente que deshierve, apinte y cambie. La propia gestión con tu propio jefe, que en mi caso era el alcalde. Entonces, convéncelo de que destine un presupuesto del municipio al sector académico y cuál es la importancia o la relevancia social o hasta la relevancia política, porque a veces a los políticos tenemos que convencerlos con política, pero invierte porque no estamos hablando de 4 o 5 millones de pesos, o sea, estás hablando de cantidades más grandes de presupuesto, pero nos tocó un municipio y nos tocó un alcalde que sí estaba muy determinado en impulsar la educación. Y ese fue un reto muy enorme, poner los planteles escolares del municipio de García en una mejor condición, porque no es que ya estén óptimos, aún sigue habiendo necesidades y sigue habiendo desgaste y sigue habiendo mucho que hacer. Y el otro reto, no. Antes de llegar al programa académico, Rafa, antes de poder tratar de incidir en el tema de cómo mejoramos una materia o cómo cambiamos la docencia, es cómo están los planteles en cuestión física, y es un reto presupuestal y de desgaste enorme. Y el otro reto fue, García, tú bien sabes que está distante de la universidad, está en San Nicolás. No sé si quisieras ponerlo en perspectiva en Querétaro, pero acá estamos en camión, alrededor de 1 hora 40, 2 horas de la universidad. García de San Nicolás. Y San Nicolás y Medicina. Mederos, no se diga. Mederos en camión está a 3 horas de García. Y nos puso una encomienda el alcalde, que fue crear un programa de movilidad en donde quería ayudar a los jóvenes a que no fuera una barrera a la distancia para seguir estudiando en educación superior. Y pues nos dijo él, "Oye, yo quiero crear un sistema de transporte que vaya de García a la universidad gratuito. Tú encárgate de estructurarlo y encárgate de que se lleve a cabo". Y se creó un programa que se llama justamente el Programa de Movilidad Estudiantil, que no era más que poder adquirir nosotros alrededor de... mira, pues ahí está. Excelente. Gracias te voy a decir, agradecido ahí al estudio, ahí al Al director. estudio. Y mira, o sea, A dependiendo. Rafa Guerra, gracias por estar de controles, Rafa. Roberto, que es el que va a editar eso. Y ahorita checo el de Mederos. Uh-huh. Ahí está en carro, vaya. Obviamente esa trayectoria te la presenta en carro. En transporte público. Uh-huh. El tema es el transporte público. Entonces acá arriba a la izquierda, el puntito rojo es García, y por acá está la universidad. Es distante. Wow. Y Transporte público, Ricky. gratuito. 2 horas 46 minutos. Dale. A Mederos. En las Ajá. 3 horas. Y Facpia. Transporte público. 2 horas 14 minutos. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, ¿cuál era el reto? Estudiar municipio. Tuvimos que estudiar cuántas personas eran alumnos del municipio de García, hacia qué universidad, hacia qué carrera iban, en qué horarios. Y creamos un sistema de transporte, pero que era un traje a la medida. O sea, adquirimos alrededor de 11 camiones, que ya son propiedad del municipio, porque está la forma también de rentarlos, o sea, pero no, quisimos adquirirlos. Y con este estudio que hicimos de municipio, establecimos la oferta y la demanda. A las 5 de la mañana se necesitan trasladar 600 alumnos a la universidad. Entonces, a las 5 de la mañana ponen los camiones suficientes para llevarlos. O sea, no es agarra 11 camiones y pone uno que salga a las 5, uno que salga a las 7, uno que salga a las 9, uno que salga a las... No, a ver, se ocupan que se muevan 7 a las 5 de la mañana. Vayan y regresen porque a las 7 se mueven 500 alumnos.
y se ocupan 5 camiones. Y luego a las 9 se ocupan 2 camiones porque ya se mueven nada más 100 alumnos. O sea, y luego los regresos. Bueno, decidimos porque como ya están desfasados los horarios, ya FACPIA también, por ejemplo, hay alumnos que tienen una clase a las 9 y otra clase a las 2 y van lunes y miércoles y ya no van martes y jueves. Hicieron un desmadre con los horarios de los estudiantes. Pero bueno, digo, tenemos que acoplarnos. Y de regreso decidimos establecer con desfase de 2 horas los regresos. Regresan a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 de la noche. Y fue un reto enorme porque es un programa que requiere mucha inversión. Entonces, Claro, Ricky. O sea, yo no veo, o sea, de hecho me acabas de callar la boca, ¿sabes? Porque yo no veo en ninguna otra parte de la República donde se den soluciones tan a la medida como lo quiso García. O como el ejemplo que yo te daba de que abrieron una escuela para niños. O en Japón hay una estación que se dejó funcionando porque había una niña que iba a la escuela. O sea, este es un muy buen caso de éxito para documentar y para hacer público. Porque es estoy correcto. seguro que mucha gente no sabe que tú y tu equipo desarrollaron una solución que hoy por hoy le da la oportunidad. ¿Cuántos dijiste? ¿600? Bueno, no, ese es un horario. O sea, y esa es una sola carrera. El programa de movilidad estudiantil ha beneficiado a más de 4,000 alumnos. A más de. Impresionante, Rick. Y, De verdad, impresionante. y fíjate, ¿cuál es el reto en la función pública? Por ejemplo, como director de educación es mantener el interés del alcalde a que invierta en el programa. En este caso fue uno de los pioneros, él fue el que solicitó el programa, es Carlos Guevara, un saludo ahí por si luego lo ve. Ya va a ser diputado federal, él ya obtuvo, ganó su candidatura para la Diputación Federal e irá a pelear fondos para que este tipo de programas se hagan, pero ahora en Nuevo León. Eh, Estas son las cosas que la gente tiene que saber para respaldar a los candidatos. O sea, uh-huh. hoy por hoy yo te diría, ¿no? O sea, si tú me pides un voto de confianza, es una persona que resuelve la vida de 4,000 alumnos y les impulsa para la educación, ahí ves dónde se está gastando el dinero. Ahí con todo derecho así dices, ¿sabes qué? Lánzate y tráete más lana para ayudar a más gente, porque García está creciendo mucho. Sí. Y era el plan, pero no me salió, porque me valió el crear ese programa. Digo yo, hay mucho que seguir hablando del programa, ahorita lo retomamos, pero me valió poder llegar a ser candidato a diputado local. Estuve contendiendo hace unos meses atrás, no fui seleccionado por la sociedad, decidió que fuera otro representante en el Congreso, pero el desarrollo de ese programa a mí me tocó que me diera la oportunidad de poder figurar públicamente en una candidatura. Y el plan era llegar al Congreso de Nuevo León y poder establecer en la ley de nuestro estado que los municipios deberían de invertir independientemente de la voluntad del que esté alcalde en un sistema de transporte. Ya, queríamos dejarlo establecido en la ley, utilizando como modelo lo que fue en García, y luego lo replicaron en Santa Catarina, y luego lo replicaron en otros municipios, que luego ahí andan diciendo cada candidato que ellos fueron Que que ellos lo fueron, ¿no? inventaron, pero no, a mí la verdad es que no me interesa decir, oye, nosotros fuimos pioneros, a mí me interesa que se replique, o sea, la experiencia que nosotros tuvimos. Pero pues bueno, la gente decidió de otra manera, hay que respetar y hay que encontrar la manera de como quiera impulsarlo, aunque no tengamos el cargo de diputación, de diputado local, encontraremos la manera. Pero, ¿a qué quiere llegar? Tiene que ser, por así decirlo, a lo mejor la palabra correcta no es rentable, porque en política suena mal, a lo mejor una empresa sí suena bien que sea algún movimiento rentable, pero el programa de movilidad le faltaba el que se justificara la inversión.
porque aunque tú estás invirtiendo en la educación superior de adolescentes del municipio, hablas de más de 30 millones de pesos. O sea, lo que te cuesta el camión, lo que te cuesta el diésel diario, para que 11 camiones se avienten 4 vueltas cada uno, los mantenimientos, porque nos parábamos a las 4 de la mañana a ir a ver que el camión tuviera aceite, las llantas estuvieran niveladas, que no se le haya movido una pieza, que no traiga un ruido, porque Claro, porque al mueves. haberlo comprado ustedes tenían que gestionar el mantenimiento. Claro, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo haces que esos 30 millones de pesos que inviertes en 4,000 alumnos, la sociedad lo vea justificable? Y le metimos una situación más, que ya dejó de ser solamente un programa que llevaba jóvenes gratuitos a la universidad. Le metimos corresponsabilidad social. ¿A qué me refiero? Es, a ver, oye, chavos, ustedes van gratis a la uni, van en un camión con clima, el camión pasa ya a cierto horario, no tienen que esperar más de 5 a 10 minutos en una parada. Eh, Deben de regresarle a la sociedad lo que invirtió en ustedes, porque con esos 30 millones que invertimos en este programa yo puedo rehabilitar espacios públicos o puedo pintar escuelas. Lo dejamos de hacer por apoyarlos ustedes. Hagamos esta labor social. O ustedes la sugieren, ustedes se organizan, o nosotros la sugerimos. Y funcionó de las dos maneras. Al principio, Rafa, hicimos una labor social que cayó en el Día del Niño del 2022. ¿No? Fueron alrededor de 20 chavos. Pero tú sabes lo que es la dinámica de un apoyo social, sabes cómo es divertido, cómo interactúa, y luego la gente llega a un momento en el que se quiebra porque ve a quien está ayudando, o ve la contraparte de las personas que necesitan, y te abre el corazón y se te inserta la semilla social. Al siguiente fin de semana empezaron a ir 60, y luego a los meses empezaron a ir 100, y luego al paso del segundo semestre empezó a ir 200, y luego al paso del año las labores sociales ya se hacían con 300 chavos. Y luego teníamos a 800 chavos un fin de semana, un domingo a las 8 de la mañana, corriendo con su mascota, porque hay una gran necesidad de hacer conciencia animal en García. Tenemos un problema de mucho perro callejero, mucho gato callejero en el 80% de las colonias del municipio. Y tienes que hacer conciencia social sobre el cuidado de los animales. No nada más es función de gobierno. Y luego ves que los jóvenes empiezan a unir, se genera tejido social, y ya el programa de movilidad se volvió todo menos un transporte gratuito a la uni. Ya se volvió un nicho de empleo. Nos íbamos y nos parábamos a empresas a decirles, oye, yo aquí tengo 50 arquitectos en un futuro. Nos dimos cuenta que había mucho abogado en García. Entonces se quedó un proyecto en puerta, hablando sobre personas que sufren violencia familiar. García es un municipio que tiene mucho padecimiento sobre violencia familiar, por ende violencia infantil y maltrato de género, violencia de género. ¿Y cómo es posible que habiendo una generación de abogados, no desarrollemos una estrategia para que los jóvenes estén ayudando en los casos de violencia familiar? ¿No? Entonces, hasta ahí se quedó el programa, hasta eso lo llevamos. Ah, mi Ricky, yo creo que vamos a tener otra sesión porque contigo yo creo que lo que sobran son anécdotas y lo que espero también es que haya planes a futuro. De hecho, justo eso es mi pregunta para ir cerrando, mi Ricky. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde le estás tirando? ¿En qué te gustaría apoyar ahora? Digo, porque material tienes, ¿sabes? Eres semilla que da fruto. ¿Dónde te gustaría trabajar? Si en algún momento este podcast le llega a alguien y lo ve,
¿dónde te gustaría desarrollar tu siguiente cargo, mi buen? Pues yo creo que hay una meta o un sueño que siempre tuve que fue formar mi propia asociación civil. Actualmente me encuentro como consultor. Hace unos años que estuve la oportunidad de estar en el Instituto Estatal de la Juventud, descubrí que había muchos programas que fomentaban el asociacionismo juvenil, el que los jóvenes hicieran colectivos, hicieran proyectos, y me la pasé asesorando grupos juveniles para que se hicieran una asociación civil. Hoy actualmente me encuentro trabajando en una consultoría para establecer una asociación civil, o bueno, ya está constituida, pero para fortalecer sus programas. Entonces yo creo que me veo generando una asociación civil, asesorando a otras, y me veo ligado siempre a la función pública, como asesor, como consultor. Quisiera ser contrapeso, quisiera ser crítico, pero es que soy muy, no sé, soy muy benevolente para señalar el trabajo de los demás. Eres más Eh, de hacer, Ricky. sí, Las personas que están ocupadas haciendo no tienen tiempo de andar criticando a las otras personas. sí, digo, y es fuera de un autoelogio. O sea, yo quisiera tener la capacidad de criticar sin ningún tema moral, o sea, pero me concentro más bueno, yo cómo lo haría y en tratar de que el cómo yo lo haría le llegue a quien toma la decisión. Güey, hazlo de esta manera, vaya, me explico. Fíjate, yo doy clases y un día me tocó ver que una de las personas que preparó la clase la plagió así completita. Es más, yo la copié, la busqué y encontré la página donde la bajó esta persona. Y le iba a hacer un comentario, ¿no? De que, oye, al menos prepárate, haz el estudio tú. Pero dije, ¿sabes qué? No, no, porque, porque yo sé que yo todavía tengo muchos puntos a mejorar. Y creo que va a ser así toda la vida, o sea, nadie es perfecto. Entonces, cuando uno gasta tiempo criticando, pierde tiempo que puede utilizar para mejorarse a sí mismo. Entonces yo creo que yo te veo, te conozco de hace muchos años, Ricky. Yo creo que tú siempre has sido una persona que está en constante mejora y está en constante mejora para los demás. Tienes un espíritu que de verdad me encanta como amigo. O sea, yo lo veo y digo, te admiro, Gracias, siempre te he Rafa. admirado, siempre te he querido mucho, siempre he sido como un puntero. Igualmente, es mutuo. Muchas gracias. Y espero mucho de ti. Ahora que te vi en campaña, yo dije, qué fregón. O sea, porque si yo sé que hay alguien que puede hacer un cambio, yo sé que hay alguien a quien le importa de verdad, es Ricky. O sea, yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo veía, ¿sabes? Y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en Estratégicamente. Ha sido un gusto. Me encantaría volverte a invitar. La verdad es que tienes la puerta Claro, abierta. Este es tu espacio. Y creo que hay mucho. O sea, tu currículum es súper extenso y súper vasto. Y me gustaría hablar de otros proyectos porque creo que esto es necesario que la gente lo dimensione. Muchas veces no sabes lo que tienes. De verdad. O sea, hay gente que está limitada. Yo viviendo en Querétaro te puedo decir, hay muchas cosas que Querétaro tiene muy buenas, pero que todavía es un bebé y está en pañales comparado con Nuevo León. Y creo que estas plataformas permiten la conversación y le hacen público a la gente las mejoras que se están haciendo en otros lados y esto permite que las semillas se esparzan. Entonces, me encantaría volverte a tener por acá, mi Ricky. no, hombre, claro, cuando guste, sí hay mucho todavía más por poder platicar. Me quedo con el tema del plagio, tengo que ser también honesto, tengo que también compartir, por ejemplo, muchas de las asesorías que brindamos para asociaciones civiles, muchas de ellas las basamos en guías que han hecho dependencias federales para cómo constituirte. Pero es que para eso están ahí. Si nosotros como académicos preparamos algún documento en el que esperamos que a alguien se le comparta conocimiento, como tú bien lo dijiste, siempre y cuando lo hagas de la manera correcta.
sea, acá también, por ejemplo, hace poquito te platicaba, hace un momento, sobre que el programa de movilidad se empezó a replicar. Y mucha gente me decía, no, es que tú deberías de señalar y deberías de, como ellos le invierten mucho en la difusión, de que ellos fueron y de que ellos lo hicieron, tú, ¿por qué no le metes en que la gente sepa? Le dije, no, o sea, logré el cometido haciendo lo que alguien más lo llevara a cabo. Digo, el programa no necesitaba que uno le pusiera colorcitos y estrellitas y lo vendiera como que era bueno porque es bueno. Que El pro... cacaraquearan el huevo. No, 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 no. Entonces, el hecho de que otros municipios lo estén haciendo habla de que el programa logró su cometido. O sea, pero ahora hay que vigilar que se siga invirtiendo en eso, porque puede llegar un nuevo alcalde, llega un alcalde de oposición, también en alcaldía nos tocó entregar el municipio, y esperemos que siga invirtiendo en eso. Esa va a ser mi primer tarea. El cómo desde afuera seguir velando por la continuidad del programa. Y cuando guste, Rafa, estamos aquí disponibles para poder seguir platicando. Mucho éxito en este nuevo proyecto y ojalá, entiendo por qué por esta plataforma, pero como quiera hay que aventarlo en vivo, En ¿eh? persona. Va, Sí, voy a lograr que esa señora de Mina me consiga un permiso para grabar en la Hacienda del Muerto. te ayuda en eso. Ricky, te mando un abrazo y esto se Igualmente, pone en hermano. pausa porque vamos a seguir con esta conversación próximamente. Por supuesto que sí, cualquier cosa, pues aquí andamos y saludos a todo tu auditorio. Cambio y fuera, gente bonita. Que tengan un excelente día. Esto fue Estratégicamente. Denle like, subscribe y compartan.